El entrenamiento autógeno o meditación autógena trata de cuidar el cuerpo, la mente y las emociones y tiene importantes beneficios para la salud. Desde el curso de formación permanente, técnicas de relajación hacia una vida más tranquila, nos hablaron hace unos días de los ejercicios del entrenamiento autógeno. Hoy nos proponen conocer las aplicaciones y beneficios del empleo de este tipo de meditación. Nos acompañan de nuevo la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Blanca Mas, que es también la directora de este curso de técnicas de relajación, y Juan Manuel Guiote, director de psicoterapia en el Centro Inspira Psicología de Granada. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a esta nueva emisión en la que vamos a continuar hablando de la psicoterapia autógena o de la meditación autógena. En nuestro programa anterior explicamos que la psicoterapia autógena es una terapia de contenido psicofisiológico que a través de la formulación de unas fórmulas que recordamos hacían alusión al peso, al calor, al corazón, a la respiración, al calor en el plexo solar y al frescor en la frente, producía cambios notables en las personas, tanto cambios físicos como cambios psicológicos. Armonizaba el cuerpo y la mente, porque desde el entrenamiento autógeno, cuerpo y mente se entienden como algo único. Pero hoy queremos señalar también que cuando la persona está realizando este entrenamiento, estos ejercicios, no todo es tan idílico, no todo es sumergirse en una paz absoluta, sino que pueden ocurrir muchas cosas. Una de las cosas que pueden ocurrir se denominan las descargas autógenas. Entendemos por descargas autógenas la presencia de pensamientos, de procesos sensoriales o de actividad muscular. Estos pensamientos pueden sorprender al practicante, que no espera que cuando está tranquilamente concentrado en su peso tenga de golpe un pensamiento o, por ejemplo, le caiga una lágrima o le aparezca un picor profundo en la garganta, por señalar algunas de ellas. Estas descargas autógenas se supone que están ya en el cuerpo, el entrenamiento autógeno no las produce, solo las libera y están relacionadas con experiencias pasadas que pueden ser de contenido desagradable para la persona. Efectivamente, Blanca, el método autógeno estándar por sí mismo regula estas experiencias porque recordamos que el entrenamiento autógeno nos hace darnos cuenta, ser más conscientes, estar más equilibrados y un sistema en equilibrio también necesita algunas olas, ¿no? Y estas olas son las descargas autógenas que hay. También pueden ser sensaciones de mareo, a veces aparecen sacudidas musculares, como cuando estamos en el sueño, pero estas descargas normalmente las neutraliza el entrenamiento autógeno. Pero hay un pequeño porcentaje, en torno a un 10 o un 20% en personas que tienen trastornos, que ya sí necesitan un terapeuta especializado en manejar estas descargas con los métodos de neutralización autógena, ¿vale? Que consisten básicamente en llevar a esa persona al estado autógeno, bueno, lo hace ella por sí misma, y darle la actitud a esa persona de carta blanca, en manifiesta todo lo que experimente, lo que estás escuchando, lo que estás oliendo, la actividad cognitiva o pensamientos que te vienen, todo, carta blanca, exprésalo con la finalidad de que se haga consciente de manera progresiva de eso que está experimentando y ese pequeño trauma o esa pequeña inconveniencia o eso que hay que regular, pues pueda gestionarlo, ¿vale? Es importante señalar aquí que el terapeuta y la persona que lo está realizando no tienen que interferir, no tienen que buscar nada. Lo que aparezca es lo que tiene que aparecer, no hay una dirección. Como tú has explicado muy bien, el término es carta blanca. Todo lo que venga es lo que tiene que venir. Y de alguna forma ese procesamiento integra informaciones sensoriales con cognitivas
Y nos recuerda esto un poco al modelo de la conservación de la energía, es decir, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma y es más fluido ese procesamiento. La persona no vive anclada en ese pequeño trauma o en esa manifestación sensorial que a veces son obsesiones que nos vienen a la cabeza de forma recurrente, dolores de cabeza o actividad muscular que es ya muy incapacitante, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo 2 pacientes que van a entrar en la siguiente método de neutralización, que es la verbalización. Aquí no cogemos toda la experiencia que está sintiendo la persona, sino que en función de las descargas y la anamnesis, la historia del paciente, nos centramos en un tema específico como pueda ser la ira o pueda ser una obsesión. En este caso, pues por ejemplo, vamos a utilizar el contenido que le viene, un contenido muy obsesivo con ideas de muerte, con pánico, y lo vamos a dejar que tenga ese vaciado y que tenga esa integración. Las sesiones normalmente se graban y se le dan al paciente para que en casa lo reedite, lo escriba, lo transcriba y tome conciencia ya en otro estado, ¿no? En un estado de vigilia normal o ordinario, y pueda integrar esa información y seguir con su vida. Y a la vez se produce ese efecto de descarga. Siempre tiene el protagonismo la persona que practica el método, incluso en la terapia. Es que esto es fundamental. Es muy interesante lo que dices, porque muchas veces en el trauma lo que se ha pensado, lo que se supone, es que los 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, no se comunican de forma adecuada. En un hemisferio tenemos todo nuestro conocimiento lógico, tenemos el lenguaje. En el otro hemisferio tenemos experiencias, tenemos sensaciones que a lo mejor no están procesadas de forma verbal, no han entrado en nuestra memoria autobiográfica. A través de la reacción autógena o la verbalización vamos dando cabida a todas estas experiencias del hemisferio derecho que no tienen palabras, vamos dando las palabras y van entrando a formar parte de nuestra memoria normal, de nuestro flujo de memoria, con lo cual podemos dejarlo en el pasado. Ya no tienen esa sensación de, al carecer de palabra, de estar continuamente presentes. Recordamos de nuevo que lo que la boca no habla, el cuerpo lo va a expresar, y a veces con el entrenamiento autógeno de lo que nos damos cuenta es que los pacientes escuchan su cuerpo, y eso es fantástico porque lo hace avanzar en terapia. Las emociones tienen un correlato físico. Las emociones no se piensan, hay que sentirlas y dejar que el cuerpo, escuchar al cuerpo, atender al cuerpo, y el cuerpo hará lo que él sabe para regular esa emoción. Sí, eso es muy importante. El entrenamiento autógeno, de nuevo, podemos relacionarlo con la meditación, es algo experiencial. Tienes que sentirlo, nadie te puede contar qué va a pasar, porque no hay 2 entrenamientos autógenos iguales. Igual que en nuestra letra, todos partimos de una caligrafía en el colegio más o menos parecida, pero todos desarrollamos nuestra propia forma de escribir. El entrenamiento autógeno es absolutamente individual. Por lo tanto, cada cual va a ir aprendiendo a conocer su cuerpo, que es distinto al cuerpo de los demás. Subrayar solo que en estas 2 formas de neutralización autógena que hemos dicho, una se da carta blanca a la persona de forma que pueda entrar en todo aquello que le vaya apareciendo, y la otra es más guiada. Pero las 2 llegan a una sensación de vaciado, a una sensación que ya no queda más por decir, que ya no queda más por salir, que todo ha sido puesto ya de manifiesto. Por poner un símil, sería parecido a lo que pasa en el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis se busca hacer consciente lo inconsciente, pero en vez de con la asociación libre, con ese estado autógeno donde uno mismo toma insight o awareness o conciencia de lo que está sucediendo e integra la experiencia. Eso es. Hay más posibilidades, otras posibilidades que nos proporciona la psicoterapia autógena. Estas posibilidades se conocen con el nombre de modificación autógena. Hablamos en el programa anterior, como hemos dicho, de unas fórmulas estándar, pero en caso de ser necesario podemos ampliar estas fórmulas y llegar a unas fórmulas
orientadas específicamente a un órgano. Se llaman fórmula específica de órgano. Eso es. Y otras fórmulas, en cambio, están dedicadas más a la faceta psicológica y son fórmulas intencionales orientadas psicológicamente. Creo que tú tienes unos ejemplos muy bonitos que has trabajado recientemente con estas fórmulas específicas de órgano. Pues, por ejemplo, en el síndrome de Raynaud, que se caracteriza pues que no llega realmente la sangre bien a las extremidades, a las manos y a los pies, se amoratan un poco y no llega esa circulación, nos diríamos, fruto de este entrenamiento un poco más avanzado, reforzaríamos la fórmula del calor. Mis manos están calientes, ¿vale? Mis manos están calientes, porque lo que queremos es que llegue hasta allí una vasodilatación. Aquí sí que se subraya el componente sugestivo de la fórmula, porque es algo que no está y queremos conseguir. Pero de alguna forma, una vez que nos hemos entrenado autógenamente, la hipnosis funciona de forma parecida. Si nos anclamos en evidencia, el cerebro es capaz de conseguirlo. Y esto está relacionado pues, con la teoría bioinformacional de Lang, que la imaginación somática de una sensación desencadena específicamente esa sensación. También lo podríamos utilizar, o lo hemos utilizado en la peridrosis palmar, esa sudoración de las manos excesiva, y reforzaríamos con la fórmula: mis manos están agradablemente frescas o secas. También yo quería señalar, porque es un campo en el que yo he trabajado y en el que el entrenamiento autógeno siempre da un resultado excelente, es el síndrome de intestino irritable. En el síndrome de intestino irritable podemos introducir una fórmula específica hacia los intestinos. Cada cual puede elegir la suya, el caso es que sea breve, que sea rítmica. Mis intestinos funcionan estupendamente, mis intestinos... Cada persona elige su fórmula de tal forma que le estás diciendo al cuerpo una nueva forma de actuación. Y el cuerpo responde en pocas sesiones hay un cambio drástico. Como decíamos, las fórmulas autógenas se pueden dirigir también a la faceta psicológica. Antes de entrar en esta faceta psicológica, vamos a contar un caso que es muy bonito, ¿no? Desde la terapia. Se trata de un caso de blefaroespasmo y con una sensación de disnea, de ahogo continua. Esta persona pues se dirige a los centros de salud mental, ¿no? Y en principio pues descartan etiología orgánica, pero no entiende que un párpado se cierre y que la respiración no pueda fluir por sí mismo, porque evidentemente son síntomas muy físicos. Acude a varios psiquiatras, acude a varios psicólogos. Y aquí realmente al principio, debido a la urgencia, no pudimos utilizar el entrenamiento autógeno porque las personas llegan con una necesidad. Pero sí tuvimos que poner un poco de orden. Elegimos un psicólogo y un psiquiatra, en este caso el psicólogo fui yo, y utilicé el entrenamiento autógeno como inducción de la hipnosis primero, ¿no? Y ahí pues se hacen los condicionamientos o contracondicionamientos apropiados para que esa persona primero relajara su respiración y segundo abriera el ojo de manera progresiva. Pero como el cuerpo habla lo que la boca no expresa, esta persona ha tenido una recaída y ahora está aprendiendo el entrenamiento autógeno como es debido, ¿no? Por sí misma, ¿no? Lo está desarrollando, sus primeras fórmulas, y está trabajando una fórmula que es que mis ojos se abran naturalmente o que mis ojos estén relajados y en calma, y lo está consiguiendo. Y eso es lo que me encanta del entrenamiento autógeno, que es la persona al final quien lo hace, aunque los terapeutas intentamos ayudar a veces atendiendo al criterio de gravedad y urgencia. Eso es pasar de un control externo a un control interno. Como hemos dicho, podemos atender a problemas físicos, pero también a todos un amplio rango de problemas psicológicos, de ansiedad, de tristeza, de depresión, y ahí podemos dirigir también nuestra fórmula. Podemos dirigir la fórmula, por ejemplo, cuando hay unos exámenes
en el que uno puede sentir miedo o puede sentir angustia, que no va a sacar la nota que desea o la nota que espera que debe conseguir por su esfuerzo porque le van a traicionar los nervios. Podemos poner una frase de el resultado del examen me es indiferente, de tal forma que ya el examen deja de ser tan temible y a continuación podemos decir algo así como yo confío en mí mismo, confío en mi memoria, confío en lo que he estudiado. Efectivamente, tenemos otro caso, esto a nivel grupal, ¿no? En personas que tienen miedo a hablar en público, que es un curso que hemos hecho recientemente, donde además de aplicar el tratamiento de elección, que efectivamente es la exposición, la respiración abdominal o diafragmática, la relajación muscular aplicada y entrenar lo que iban a comentar en público, se le entrenó de forma abreviada en entrenamiento autógeno, solamente la primera y la segunda fórmula, y además trabajaron ese propósito. Hablar en público me es indiferente, que sería una fórmula de neutralización, de neutralizar esa ansiedad. Cada vez lo hago mejor y mejor, una fórmula de refuerzo ahí. Y curiosamente todos hablaron estupendamente todas las veces, ¿no? Se establece muy buena sinergia entre las técnicas cognitivo-conductuales también y el entrenamiento autógeno. Y esta formulación de propósitos es impresionante, es que en ese estado de calma te diriges donde tú realmente quieres. Eso es importante también del entrenamiento autógeno. Y aquí sí que entra un trabajo muy bonito entre el terapeuta y la persona que tiene que conseguir ese cambio, porque hay que desarrollar una fórmula que sea adecuada para cada persona. No hay un manual, no hay nada preconcebido, es aquello que realmente incide sobre la persona. Solo hay que tener en cuenta, como dijimos antes, que la fórmula tiene que ser muy breve y, a ser posible, rítmica. Y personal. Lo que dice Blanca me parece fundamental. A veces las fórmulas cambian, es decir, no tenemos que tener siempre la misma fórmula. Una vez que hemos conseguido nuestro propósito, podemos entrenarnos en otro propósito, pero si una fórmula no funciona, podemos modificarla un poco. El entrenamiento autógeno no solamente tiene estas posibilidades, sino que si la persona lo desea, si quiere continuar aprendiendo, puede pasar a un grado superior de meditación avanzada. Este grado fue ya expuesto por Schultz, no es algo nuevo ahora que la meditación está tan en boga, sino que ya viene desde su propio origen, y Schultz pensaba que es a través de esta meditación avanzada donde se van a poder conseguir los cambios psicológicos y de desarrollo personal más importantes. Efectivamente, Schultz quiso traer los beneficios de la meditación oriental a Occidente, lo intentaron otros también, como el psiquiatra italiano Roberto Ansioli y sus ejercicios de psicosíntesis, pero el método de Schultz nos parece que acierta realmente con qué es la meditación avanzada y lo hace de forma progresiva. Así empezaríamos con el primer ejercicio, que sería: en mi mente veo un color espontáneo, el que emerja. No tengo por qué decírmelo, sino tomar conciencia, tomar contacto con eso. Los ojos, primero me induzco el estado autógeno, en ese estado de concentración pasiva, y una vez que he terminado con la sexta fórmula, los ojos se orientan, apuntan hacia el centro de la frente, como si fuera el tercer ojo que dicen de la meditación, y ahí me concentro en observar qué color aparece y focalizo ahí la atención una vez que lo consiga de manera sostenida. Si a la primera no lo consigo, me espero hasta la 20ª vez. Esto va a suceder sí o sí. Tenemos que tener la paciencia. Pero además hay que saber que cuando una persona está tranquila, en calma y relajada, normalmente hay una experiencia de color. El color va a aparecer. No nos tiene que importar qué color va a ser, porque a veces las personas te preguntan qué significa que sea naranja, qué significa que sea verde. Aquí no hablamos tanto del significado del color, sino simplemente con centrar, observar ese color que está apareciendo en tu mente. Una vez que has conseguido realizar este ejercicio, se pasa al segundo ejercicio, en el que ya sí se selecciona un color, el blanco, el rojo, el azul, y
vas observando o vas creando este color dentro de tu mente. Efectivamente, se pasa por todos los colores básicos del arco iris y focaliza ahí tu atención de manera ininterrumpida y de manera sostenida y aprende. Es un método creativo también estupendo. Hay que dejar que esa vivencia o esa experiencia se haga por sí misma. Pasamos después a generar un objeto o un concepto concreto. Por ejemplo, un objeto, una vela, una mesa, una silla o cualquier concepto, una montaña, una flor. Uh-huh. Es importante pensar que estamos entrenando la mente para manejarla un poco y para aprender a conocerla y a relacionarnos con ella. Efectivamente. Y ahí se produce integración porque representamos mentalmente el objeto y accedemos al significado que tiene en un estado calmado. Procesamos la información, por tanto, muchísimo mejor. El siguiente ejercicio sería la representación o el contacto mental con objetos o conceptos abstractos, ¿no? Como bondad, alegría, salud, paz. Vemos aquí una orientación clara a valores existenciales, ¿no? Es que uno debe llegar por sí mismo, pero Sul pues sugiere alguno, ¿no? Como seguridad, o la salud, o la independencia, o la autorrealización. Y es que el entrenamiento autógeno al final nos orienta a valores. Esto es fundamental, esto lo vemos en otras terapias, ¿no? Y nos hace llegar por nosotros mismos o explorar los valores por si queremos que sean guías, ¿no? en brújulas en nuestra vida personal. Es una experiencia fantástica. Yo recomiendo a todo el mundo que haga entrenamiento autógeno porque cuando uno llega a esta experiencia es cuando se da cuenta de la potencia que tiene el entrenamiento autógeno en la guía del comportamiento y de la vida, ¿no? Claro, pero todavía hay más fases y más pasos y continuamos con una vivencia del sentido propio. Del sentimiento propio. Empezamos visualizando y representando y sintiendo y llevando a la mente y a las emociones a una persona. En principio no tenemos por qué tener contacto con esa persona, pero después con personas que están en nuestro ámbito de vida, con nuestra familia, nuestros hijos, etcétera, y contemplamos, que es una experiencia preciosa, lo que representa para nosotros. Y lo hacemos de verdad en un estado de calma y nos damos cuenta del significado que tiene esas personas para nosotros. Nos contacta con los otros, ¿no? Claro, porque recordamos que en el programa anterior dijimos que el entrenamiento autógeno como meditación pone en relación a la persona con sí mismo, primero con su cuerpo, también con sus contenidos mentales y también con el otro. Esta relación con el otro como parte de ti mismo es importantísima en el entrenamiento autógeno. Y luego llegamos ya a la última fase, que no es una última fase porque aquí es un ir y venir constantemente, en el que una vez que uno ha entrado en este estado autógeno, una vez que uno ha conseguido realizar la meditación autógena, puedes valerte de ella para hacerte preguntas y para encontrar respuestas a cualquier cosa que te preocupe o hacia donde desees avanzar. Cómo quiero vivir, cómo quiero ser, cómo puedo actuar, cómo puedo solucionar un problema. Teniendo siempre en cuenta que el entrenamiento autógeno es un entrenamiento realista, las respuestas vienen de ti mismo. No hay un maestro que venga, no hay un ángel que venga a darte las respuestas. Eres tú mismo el que al reflexionar vas encontrando las respuestas a tus problemas. Es un pensamiento, podemos decir, tangencial. No aparece siguiendo los pasos lógicos en los que a lo mejor te has atascado, pero sí aparece de forma tangencial o, por decirlo de otra manera, de forma creativa. Perfectamente entendido. Se habla de este ejercicio de pregunta al inconsciente. No es inconsciente, ¿no? Sino es tomar conciencia de hacia dónde quiero que vaya mi vida. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿soy un buen padre? En esa actitud voy a contemplar la dimensión de lo que es padre y cómo puedo mejorar o qué estoy haciendo mal. Y
se revelan esas respuestas desde mí mismo. Y eso es fundamental. Estamos completamente externalizados a veces, buscamos respuestas fuera y las tenemos dentro de nosotros. Y eso es algo precioso. Claro, y si además a veces nos empeñamos, porque así nos han educado, a buscar las respuestas con esfuerzo, discurriendo, hacemos mucho esfuerzo para encontrar soluciones. A mí me gusta citar el caso de Newton, cuando descubre la ley de la gravedad. No estaba en casa trabajando entre papeles, agobiado. No, nos lo pintan siempre tranquilo y relajado debajo de un manzano. Entonces tuvo la capacidad creativa de encontrar esta ley de la gravedad. Entonces, es en estos momentos en los que la mente entra en un estado alterado, un estado autógeno, en el que al realizarte preguntas que te importan, puedes encontrar la solución más adecuada al problema. En entrenamiento autógeno entra uno con concentración y sale con un descubrimiento. Eso es algo que nos parece muy significativo, ¿no? Es una herramienta de comprensión más profunda. Pone claridad en la vida de las personas. Es una herramienta de estabilización y potenciación biológica y psicológica. En nuestra opinión, es la meditación más fácil de practicar que hay y adaptada al hombre de Occidente. Y es una psicoterapia integradora. Claro, y para terminar, a mí me gustaría decir que todos estos cambios producen también cambios cognitivos en las capacidades ejecutivas, producen cambios en la atención, en la memoria, en la concentración. Es decir, que cuando la persona tiene esta mente más calmada y una mente no absolutamente dirigida a metas, sino que permite una actitud más abierta, es cuando los procesos cognitivos aparecen en su pleno funcionamiento. Por lo tanto, va a ayudar a la persona desde todos los puntos de vista. Esa es la hipótesis global de nuestra tesis y de los artículos que estamos preparando, ¿no? ¿Es el entrenamiento autógeno una medida de autorregulación global, entendiendo por global regulación emocional, cognitiva y conductual en todos los campos? Aquí queremos agradecer a la doctora Vanessa Lozano Gutiérrez su colaboración con nosotros, que pertenece al grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de Granada, y podemos hacer una avanzadilla que en principio hemos encontrado que sí que es una medida de promoción global en algunas variables, con un impacto siempre significativo, con un tamaño del efecto más alto y en otros más moderado. Pero afirmamos desde nuestro modesto estudio que es un método de regulación global. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Invitamos desde aquí a todas las personas interesadas en el entrenamiento autógeno y en la relajación para mejorar su bienestar a acercarse a este curso de formación permanente de la UNED, Técnicas de relajación hacia una vida más tranquila. Despedimos así a la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Blanca Mas, que es también la directora de este curso, y a Juan Manuel Guiote, director de psicoterapia en el Centro Inspira Psicología de Granada. Muchas gracias a los dos.